Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por elegirnos y por acompañarnos en esta quinta esquina en la que hoy vamos a tener mucho arte. Ahora lo van a ver. Quedan muy poquitos días para volver a vivir la fe en nuestras calles y sobre todo para volver a contemplar todo el arte que durante todo el año y en los últimos años, durante 2 años, ha estado encerrado y va a volver a salir a la calle. Vamos a analizarlo, vamos a hablar de él, vamos a disfrutarlo y a degustarlo. Antes de presentarles a nuestro invitado, saludamos ya a quienes ya me acompañan en esta mesa. Florencio Carrera, director de la 8 Valladolid y Es Radio Castilla y León. Bienvenido, muchas gracias. Un placer, buenas noches. Y hoy nos acompaña José Javier Álamo, él es jefe de sección de Diario de Valladolid, El Mundo. ¿Qué tal? Bienvenido, Javier. Gracias, buenas noches. Y vamos a saludar ya a nuestro invitado, vamos a disfrutar muchísimo si les gusta el arte, seguro que sí. Vamos a saludar a Jesús Urrea, director honorario del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Jesús, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, quedan muy poquitos días, decimos muy poquitas horas ya. Horas, sí. Horas ya para volver a ver en la calle la fe, pero sobre todo el arte, ese arte maravilloso que ha hecho de nuestra Semana Santa precisamente lo que es. Volver a ver en la calle ese arte tiene el mismo sentido que tuvo hace siglos. Es bueno que vuelva a salir ese arte a la calle. ¿Nos sigue enseñando como enseñaba hace unos años, hace unos siglos, Jesús? Todo es opinable, ¿no? Todo es opinable. Pero habrá personas, habrá espectadores que tengan un interés devocional, que supongo que habrá mayoría. Habrá otro público que tenga mera curiosidad. Y habrá otro público que se mueve por motivos exclusivamente culturales, de afición artística o de interés artístico, ¿no? En cuanto a si tiene el mismo valor esa representación escenográfica callejera en el siglo XXI o en el siglo XX y XXI, que es en el que nos hemos y estamos desarrollando nuestra vida, que lo tuvo desde la Edad Media hasta los siglos de mayor esplendor, que fueron sobre todo el siglo XVII y comienzos del XVIII, pues supongo que para los que tengan intereses devotos, religiosos, devocionales, pues será prácticamente lo mismo, lo vivirán con la misma intensidad o con mayor o con menor intensidad. Pero toda la Semana Santa que se vive en nuestros días ya tiene una parafernalia alrededor que no tenía ni en la Edad Media, ni en el siglo XVI, XVII y XVIII, ¿no? El ambiente ciudadano, la vida ciudadana, no tiene nada que ver con el pasado. Ni siquiera la vivencia religiosa es la misma. Ni siquiera la vivencia religiosa, ¿no? La vida en siglos pasados estaba regida por la religión católica, en nuestro país me refiero, y claro, pues había que hacerlo todo al compás de lo que ordenaban la institución religiosa, ¿no? Por lo tanto, hoy no tiene nada que ver. La sociedad es laica en gran medida, aunque tenga principios y mentalidad religiosa en gran medida también, pero naturalmente el sentimiento... Bueno, en cualquier caso es un lujo. Es un lujo, eso sí, eso es. Tener el Museo Nacional de Escultura en Valladolid, que es el único museo nacional que está en Valladolid, el poder ver en las calles de Valladolid algunas de las figuras más significativas de ese Museo Nacional de Escultura, es un lujo que los vallisoletanos sabemos agradecer, que la gente, usted cree, como director honorario que es y como conocedor profundo de todo lo que hay ahí, todas las obras que hay en el Museo Nacional de Escultura, es un lujo que los vallisoletanos valoramos lo que significa tener aquí el Museo Nacional y sobre todo ahora, en estos días que empezamos ya con la Semana Santa. Bueno, es una gran oportunidad que tiene la sociedad vallisoletana y la que nos visite durante estos días de conocer el espectáculo de la escultura del siglo XVII o del siglo XVI en menor medida, pues en un escenario completamente distinto a las 4 paredes que tiene una sala de museo. La tramoya es distinta, el acompañamiento o los protagonistas secundarios
que vamos a referirnos a ellos, los cofrades, con respecto al paso, al motivo religioso que se exhibe callejeramente, pues no existe tampoco en un museo. Hay un color diferente, hay unos aromas, hay un ambiente totalmente distinto en un museo. Esa es una gran oportunidad, eso es una gran ocasión también de ver los pasos o las historias religiosas dentro de un contexto que trata de imitar o de recordar pues, los acontecimientos que reflejan esas historias narradas por los escultores. Y dentro de este patrimonio que también engloba la Semana Santa, le quería preguntar si en Valladolid hay sensibilidad, hay altura de miras y sobre todo si hay recursos para defender el patrimonio. Al margen del tema de la Semana Santa. Sí, sí, sí. Bueno, yo soy miembro de la Real Academia de Bellas Artes de aquí y estamos tratando de sobrevivir. Ya con eso estoy contestando a su pregunta, ¿no? Pero debería de haber muchísima más sensibilidad y más exigencia también por los vallisoletanos de reclamar una mayor inversión, una mayor atención, un mayor cariño hacia el patrimonio del pasado, hacia la conservación y hacia el mantenimiento de ese patrimonio. Deberíamos de ser más conscientes de lo que hemos perdido, de lo que tenemos y de lo que podemos perder y tenemos obligación de conservar. Nosotros conservamos para el futuro, no para el pasado. Si nos dicen, muchas veces nos dicen, no, es que solamente estáis pensando en el pasado. No, no, estamos pensando en el porvenir, en el futuro, ¿no? Y el futuro tiene derecho a conocer lo que generaciones anteriores han hecho y han conservado. Mientras está hablando, estamos viendo la imagen que nos está poniendo el realizador siempre muy acertadamente, imágenes que para ustedes son muy conocidas y que a lo mejor muchos vallisoletanos todavía ni se han acercado a ver, y eso es una auténtica maravilla que si vamos a cualquier ciudad de Europa o de España y te encuentras con esto, pues seguramente entraríamos. ¿Qué estamos viendo? Bueno, pues, efectivamente, entrar al museo, a los museos en general, cuesta algo de trabajo, ¿no? Verlo en la calle pues es muy normal, es muy habitual, ¿no? Es más fácil, es más cómodo, ¿no? Pero debemos de acostumbrarnos a entrar a los museos, ¿no? Porque son nuestros. Es que el gran público piensa que bueno, se pagan impuestos, se hacen cosas, pero eso es para los que les interesa, ¿no? No, eso es para todos, ¿no? Eso es para todos y es de todos, ¿no? Estamos viendo imágenes de últimas adquisiciones del Museo Nacional de Escultura, con lo que el museo se ha enriquecido extraordinariamente, ¿no? En los últimos 20 años, 20 años aproximadamente, ha crecido extraordinariamente. Ya no se puede decir que es el Museo de la Escultura Policromada, ya en mi época ya se suprimió ese calificativo de escultura policromada, porque hay materiales distintos, hay piedra, hay mármol, hay bronce, hay barro, en fin, hay muchos materiales y hay madera. Pero además no solamente es de la escultura vallisoletana o castellana, que no se sabe lo que es eso, ¿no? Como escuela, ¿no? Sino que abarca ya escultura española, escultura italiana, escultura de otros países y además primeras figuras, no solamente artistas locales. Entonces, eso en general, ¿por qué viene el público a ver el Museo Nacional? Bueno, porque tiene un poco esa fama ya de esa... tiene una fama muy consolidada, aunque se cometió la barbaridad de cambiar su nombre hace unos años y otra vez se reconoció que había sido una equivocación y volvió a denominarse Museo Nacional de Escultura, para que todo el público supiera de qué estábamos hablando, ¿no? Del Colegio de San Gregorio, que nadie sabe lo que era el Colegio de San Gregorio, que es un edificio de carácter religioso, que es el contenedor del contenido, pero yo creo que se va por ese motivo, porque ya es un motivo de deseo, ¿no? de conocer lo más importante que hay en nuestra ciudad, desde el punto de vista artístico, que es la gran colección del Museo Nacional de Escultura. Y yo defendería aquí también otro museo de nuestra ciudad, que es el Museo de la Catedral, el Museo Diocesano de la Catedral, que también es otro de los grandes desconocidos de nuestra ciudad y que había que potenciarlo muchísimo más, porque es no tan rico como el Museo Nacional de Escultura, pero tiene obras importantísimas a nivel nacional e internacional. Señor Urrea, como estamos a las puertas de la Semana Santa, no faltan, o sea, menos de 24 horas, porque empezamos el viernes, mañana viernes, cuando a las 9:15 de la noche esta televisión va a empezar
empezar con los primeros de los directos desde Medina del Campo, la procesión de las Angustias. Vamos a hablar mucho de la Semana Santa y yo antes de entrar en directo le comentaba cuántas piezas de esas joyas absolutas que hay en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid salen normalmente durante la Semana Santa, para que nos hablara de qué piezas son y lo que se va a poder encontrar la gente por la calle, la gente que a lo mejor no han entrado todavía al Museo Nacional de Escultura, igual con esto se animan. ¿Cuántas piezas son? Yo creo que en estos momentos son 6 o 7 pasos de Semana Santa. Claro, son pasos que están en una sala, en un espacio determinado dentro del museo, que son historias, que no constan de un único protagonismo, un único protagonista, una Virgen, un Cristo, sino que son figuras que acompañan a un protagonista, ¿no? Por ejemplo, Camino del Calvario, o la elevación de la cruz, o el despojo, Cristo atado a la columna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o el Cristo de la Luz, que el Museo Nacional de Escultura tiene en depósito en el Palacio de Santa Cruz, sede del rectorado de la universidad, y que excepcionalmente sale en Semana Santa el jueves y el viernes santo, sin que nunca hubiera constituido un paso de Semana Santa. Pero bueno, sale en Semana Santa, ¿no? También la Semana Santa tiene muchas esculturas, o salen muchas esculturas que nunca han sido pasos de Semana Santa. Por ejemplo, la Quinta Angustia de Gregorio Fernández es un relieve al que se le colocó una espalda, ¿no? Y claro, los puntos de vista de un relieve son distintos a los de una escultura concebida por el artista para que sea vista desde todos los ángulos de vista, ¿no? Entonces, el museo, ya digo, no recuerdo ahora mismo que si tiene 6 o 7 pasos, ¿no? El verlos con la solemnidad que salen y que procesionan los cofrades y los acompañantes, pues es tampoco están solemnes, tampoco están decorados excesivamente, porque el museo los concibe como piezas escultóricas, como conjuntos escultóricos, sino que llevan una decoración mínima, minimalista diríamos, para centrar todo el interés del público en el proceso de realización de ese conjunto por parte de los escultores que los hicieron en el siglo XVII. ¿Podemos presumir de la mejor Semana Santa de España en cuanto Sin lugar a dudas, es la mejor colección de escultura procesional que hay en España, como pasos, como historiado. No solamente la más antigua también en cuanto a calidad por parte de los escultores que trabajan en ella, Rincón, Fernández y sus colaboradores o sus discípulos, o Juni, por ejemplo, anterior a Fernández y a Rincón, sino que no son pasos a la sevillana o pasos a la malagueña o pasos a otras escuelas o a otras procesiones de Semana Santa, ni son tampoco pasos del siglo XIX ni del siglo XX. Es verdad que hay se han introducido algunas modificaciones en ese desfile o en esa procesión itinerante, como yo siempre la he denominado, esa exposición itinerante. Se han introducido novedades que no encajan completamente con el espíritu religioso sí, con el espíritu devoto sí, pero con el espíritu de calidad artística mantenida y uniforme que tenía la Semana Santa cuando se volvió a concebir en los años 20, pues no encajan completamente. ¿Pero a qué se refiere? ¿A nuevas creaciones? ¿A nuevas tallas? A nuevas tallas que se han hecho pues, desde los años 40 pues, hasta fechas más recientes. Bueno, pero es inevitable que eso ocurra, porque al final pues, la historia pasa, los años pasan, hay que seguir completando esas colecciones. Sí, no tenemos a Gregorio Fernández. Pero... Lo comentaba como si mañana se hiciera una exposición de Velázquez, ¿no? Con las mejores joyas de Velázquez, y se introdujeran una serie de cuadros modernos que alguna vez se ha hecho, un Picasso y un Velázquez, porque Picasso se inspira en Velázquez, ¿no? Pero chirría mucho, ¿no? Chirría mucho. Son objetos de devoción, ¿eh? Los pasos son objetos de devoción, las figuras aisladas, a los sayones no son objeto de devoción, ¿no? Por eso no están expuestos en ninguna iglesia ni nada, sino
que están, se venera al Cristo, se venera a la Virgen, se le saca del paso y se le venera a la Virgen aparte, ¿no? Pero la unidad que tuvo la Semana Santa durante el siglo XVII, durante el siglo XVIII, se perdió en los años 20 del siglo XX, ¿no? Yo quería insistir, aunque estamos hablando de la Semana Santa, todo lo que usted nos ha estado explicando, yo quería insistir con el patrimonio, y digo esto porque el pasado mes de diciembre usted en la Diputación de Valladolid le reconoció el premio a la trayectoria artística de la provincia de Valladolid, y por parte del jurado hubo unanimidad al decir que, bueno, pues que valoraban en usted pues, el estudio científico, toda la dedicación, lo que usted ha dedicado también a estudiar y a difundir las bellas artes. También hablaban de su faceta como profesor universitario, y por eso yo le preguntaba a Jesús qué pasa por su cabeza, por una persona como usted, cuando recibe la noticia de que aquí en Valladolid el convento de Santa Catalina en un momento determinado pasará a ser un complejo deportivo. Por eso antes le preguntaba si había sensibilidad, sobre todo sensibilidad, para defender ese patrimonio que también incluye la Semana Santa. Bueno, es dura la pregunta, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que todavía no está nada claro que eso se ha convertido en, o se vaya a convertir en un complejo turístico, deportivo, perdón, ni muchísimo menos, ¿no? Hay muchas posibilidades y se están barajando, y estamos trabajando precisamente en otras alternativas más culturales o más sociales, ¿no? Que exclusivamente deportivas, ¿no? Destinar un edificio religioso, como se intentó hacer primero en la iglesia de San Benito el Viejo, y que afortunadamente el Estado, el Gobierno, adquirió para ampliación del Museo Nacional de Escultura, el edificio que está junto a la Casa del Sol, pues se iba a convertir en una sala de saraos y banquetes, etcétera, etcétera, y eso se paró y se compró. La Junta de Castilla y León no tuvo la misma sensibilidad para adquirir la iglesia del convento de las Brígidas, y únicamente adquirió el palacio de los Butrón, la familia Butrón, y ahora resulta que el archivo de la Junta ha quedado pequeño. La iglesia de las Brígidas podía ser la ampliación lógica del museo, del archivo de la Junta de Castilla y León, como la iglesia de San Agustín se ha convertido en, las ruinas de San Agustín se han convertido en el magnífico archivo municipal de Valladolid. Si el convento de Santa Catalina se convirtiera en restaurante o en piscina o en spa y tal, pues hombre, sería muy duro, ¿no? Sería muy duro. Hay que valorar las necesidades que tiene la sociedad vallisoletana o la propia ciudad de carácter cultural, de carácter sociológico, para primero, antes que pasar a esa otra etapa de destinar, antes de que se viniera abajo el edificio, cosa que yo no contemplo ni muchísimo menos. De hecho, ahora mismo se va a rehabilitar o a consolidar parte de las celdas del convento como una primera fase de intervención en el edificio, pero es un edificio muy endeble, como casi todos los edificios históricos de Valladolid, y hay mucho yeso, hay mucha yesería ahí, y claro, si se mete maquinaria pesada y se tocan los cimientos, los yesos van a... No va a soportarlo. No va a soportarlo, ¿no? Es un tema muy delicado, y hay que intervenir como un cirujano en ese edificio y con una gran sensibilidad por parte del ayuntamiento. Empezamos el viernes con la procesión de las Angustias en Medina del Campo, por volver un poco a la Semana Santa, que está ahí a las puertas. El lunes será la procesión del Rosario, el martes la del Encuentro, todos los días, y el viernes desde Medina del Rioseco. Usted, como experto nacional que es del mundo de la escultura, ¿tiene alguna opinión también de alguno de los pasos que le llamen la atención, ¿no? En Medina del Campo, en Rioseco o en Peñafiel, donde también, por cierto, haremos, como todos los años, la bajada del Ángel? Bueno, no quiero que mi respuesta sea política, ni mucho menos. No, política que no sea, por favor. No, política en el sentido de quedar bien, ¿no? De quedar bien, ¿no? En el sentido amplio de la palabra. Yo tengo un gran afecto por Medina del Campo y una gran pasión por Medina de Rioseco, también es cierto, ¿no? He sido pregonero de la Semana Santa de Rioseco hace muchos años, ¿no? Y valoro la escultura de determinadas piezas de la escultura conservada en Medina de Rioseco,
Seco y valoró muchísimo el escenario de Medina de Río Seco. No me voy a definir por ninguna en concreto de Río Seco, pero ya he dicho bastante de Río Seco, y a propósito de Medina del Campo, puedo decir que el Cristo, el Nazareno de Medina del Campo, pues es una de las piezas más importantes de la escultura que hay en nuestra provincia, ¿no? Obra de Francisco Rincón, ¿no? Está en la Colegiata, ¿no? Y la misma Piedad de la Colegiata, la Virgen de las Angustias de Medina del Campo, también es una pieza muy singular. Y luego sacan también algún otro crucifijo del siglo XVI, de comienzo del XVII, interesantísimo. La Plaza Mayor de Río Seco, de Medina del Campo, que es reflejo de la vallisoletana e incluso reflejo de otra anterior que hubo en Medina del Campo, pues es también una magnífica tribuna para presenciar la Semana Santa y ver el desarrollo del desfile procesional. Aunque a mí cada vez me gusta menos el término de desfiles, ¿no? Que tiene unas connotaciones que no son propias exclusivamente de lo religioso. El desfile suena un poco a moda, ¿no? Pero bueno, y la procesión del Viernes Santo... Tuvo un origen militar, el desfile tuvo un origen militar. Aunque esto no quiere decir que yo esté en contra de eso. La procesión del Viernes Santo de Medina Seco por la Rúa, eso es una auténtica maravilla, supongo que usted la conoce muy bien. Sí, la conozco bien, y te encoge el alma, ¿no? Te encoge el ánimo, ¿no? Yo quería preguntar, siempre me he querido o he intentado imaginarme ese momento en el que, claro, tenemos las esculturas, que luego se convierten en pasos, pero ante todo son esculturas que están todo el año bajo unas condiciones de seguridad, de humedad, y de repente tienen que salir a la calle. Yo sé que las cofradías evidentemente son su tesoro y cuidan de ellas, pero ese momento en el museo en el que tienen que sacar, mover, me lo puedo imaginar, pero si me lo puede usted ilustrar, ¿cómo es ese momento? Sobre todo si amenaza lluvia, Jesús. Bueno, es una contradicción, vivimos una continua contradicción en este Museo Nacional de Escultura. Lo que tú has dicho de conservar, mimar, estudiar, preservar de todo elemento ajeno a las esculturas, de la noche a la mañana pues salen a la calle, ¿no? Y en la calle suceden muchas cosas, ¿no? También es cierto que en los últimos años, en los 20 o 30 años últimos, pues se han conservado muchos logros, ¿no? Se recorre previamente el trazado por donde va a discurrir, se alivian las barreras viarias, ¿no? Se controla la altura de los cables, ¿no? Etcétera, los árboles se podan o se cortan si los cristos llegan a tocarles, porque en ocasiones pues pueden provocar arañazos, etcétera, etcétera. Pero claro, hay unos elementos, como decía Felipe II, que son incontrolables, ¿no? O sea, la lluvia aparece de repente, ¿no? Y claro, pues ahí veo a Carmen Battenberg restaurando en el museo, ¿no? Claro, se llevan unos plásticos, ¿no? Pero claro, la lluvia no cae así. Sufren un poco, ¿no? Sufren. Resumen. Bueno, sufrimos todos. Sufrimos además. todos, y más los conservadores de museos, los responsables de museos. Subirse a un paso precipitadamente, en un paso en que uno tiene así el brazo y el otro le tiene así y el otro los tiene así, pues claro, manejarse un cofrade que no va vestido de cofrade, sino son los que están debajo de la plataforma, subirse de repente mientras que está lloviendo, ya el nerviosismo que tal, pues puede provocar pues, roturas de dedos o arañazos, etcétera, etcétera. Luego llevan unas pértigas con las que tratan de levantar los plásticos, ¿no? Pero ahí hay unos momentos difíciles, ¿no? Salir luego corriendo para ir a buscar un sitio, no hay sitios donde protegerse, tampoco, no hay sitio donde albergar, no todas las iglesias tienen la misma capacidad para albergar en el caso que suceda un diluvio, pues claro, hay problemas imprevistos, ¿no? También es cierto que se controla desde el museo la posibilidad de evitar las salidas cuando en contacto con los observatorios meteorológicos nos informan que la lluvia está en Zamora o que está en Medina del Campo y que va a llegar aquí en media hora. Bueno, pues se puede retrasar
retrasar. Ese momento en el que se anuncia la suspensión porque amenaza lluvia, y bueno, hay un poco de enfado, pero ha habido años tiene que ser muy se ha comprensivo. suspendido, yo siendo director se ha suspendido, pero claro, yo recibía las órdenes del Ministerio, lógicamente, que es el propietario el Estado, el propietario de las obras. Eso afectaba a otras cofradías, pero el bien de todos era suspender la procesión, ¿no? He tenido presiones, efectivamente, por parte de autoridades locales para que saliera la procesión. Los cofrades llorando porque no podía salir. Cofrades, yo les entiendo, claro, les hemos entendido siempre, ¿no? ¿Y se puede cuantificar, perdona Javier, si ocurre algo en una talla o en una escultura, ¿se ha cuantificado? ¿Cuál sería la pérdida económica y habrá seguros, histórica y no, patrimonial? Los pasos del museo, yo me imagino que los otros también, los que no sean propiedad de las cofradías titulares, los pasos del museo van todos asegurados y cubre los riesgos que se marcan en la póliza de seguros. Pero naturalmente si les cae un diluvio, como en alguna ocasión sucedió, pues efectivamente sufren. Hablamos de pérdida irreparable del patrimonio histórico. También es cierto que esos pasos, no todas las figuras, los que son pasos, fueron hechos con muy poca policromía. A veces se vislumbra debajo de la pintura las vetas de la madera, lo cual quiere decir que no tienen apenas preparación. Y han sido repolicromados o repintados bien dentro de las posibilidades que se tenía en cada momento durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden restaurar, ¿no? Más doloroso es la rotura, ¿no? El fraccionamiento de una escultura, la caída. En alguna ocasión se ha caído alguna virgen, no en Valladolid a lo mejor, pero en otras ciudades ha caído un Cristo en mitad de la procesión, ¿no? Claro, eso son roturas que ya afectan seriamente a la escultura. Los pasos, perdóname si tengo tiempo, los pasos llevan, las figuras de los pasos de Fernández, por ejemplo, llevan todas unas estructuras que les llegan hasta unos hierros tremendos que les llegan hasta, por el interior, les llegan hasta la rodilla prácticamente, y eso les da estabilidad. Pero eso también provoca en los vaivenes de los movimientos, por eso se evita aquí bailar los pasos, ¿no? O sea, para evitar esos movimientos, que en Andalucía, sin embargo, lo hacen. Bueno, pero hablamos de piezas de Gregorio Fernández, de Juan de Juni, que son lo más de la escultura española. Lo que sí que hemos visto ha sido una defensa a ultranza, que es lógico por otra parte, de las cofradías de Valladolid, de Castilla y León. Lo digo porque cuando ya se conoció que volvían las procesiones a la calle, hubo un primer borrador de la Junta de Castilla y León de cómo debían ser las procesiones, con mascarilla, independientemente de que el próximo martes o miércoles ya se deja de utilizar en interiores. Pero sí que es verdad que la Junta de Cofradías defendió, como digo, a ultranza, el hecho de que las procesiones tenían que discurrir por unas calles determinadas, y además hay titulares, que eso es muy llamativo para periódicos y medios de comunicación en general, que decía a muchos cofrades: la procesión tiene que pasar por esta calle, sea como sea, de una forma u otra. Y en ese aspecto yo creo que la Junta vio enfrente, cuidado, que las juntas de cofradías no están dispuestas a ceder ni un ápice en cómo deben ser tradicionalmente determinadas procesiones y eso, por qué calles transcurren. Y no estoy enterado de eso, ni si se ha alterado el curso de las procesiones, ¿no? Bueno, las calles por las que pasan los pasos, y de ahí viene la palabra también, son muy amplias, la calle Santiago es amplia, ¿no? La plaza de Zorrilla es amplia, la calle Miguel Isca es amplia. Antes iban por la Acera Recoletos, no sé si continúa siendo la Acera Recoletos un paso obligado de la procesión o no. Si te metes ya en la calle Platerías, pues claro, es obligatorio pasar por la calle Platerías, ¿no? Iban por ahí los tiros, calles más estrechas, con esa distancia de seguridad. Es que si no, no salen. Mascarillas, es que si no, no salen. Esa procesión sale de la cofradía de la Veracruz, ¿no? Por lo tanto es inevitable, ¿no? O sea,
Pero bueno, yo creo que las autoridades gubernativas y la Junta de Semana Santa llegarán a un acuerdo de sentido común, ¿no? de hacerlo lo más vistosas posibles, lo más asequibles a todo el mundo y lo más seguras también para todos. Y después de 2 años volver a recuperar... Claro, una pasión por parte de los cofrades de seguir manteniendo esa tradición. Va a ser un año muy especial, con mascarillas. Hasta después de Semana Santa no podremos quitárnosla, pero yo creo que es una oportunidad magnífica. Y para reivindicar también desde aquí, Jesús, reivindicar ante los vallesoletanos que el que tenga oportunidad, que tenga cualquier excusa, que viene un primo, un sobrino, un tío, un novio, una novia o un abuelo a verlo, que se acerquen al Museo Nacional de Escultura, porque tenemos lo mejor de la escultura española de la escuela castellana. Indiscutiblemente, lo vuelvo a repetir. Indiscutiblemente. Jesús Urrea, ha sido un placer. Muchas gracias. Podríamos aquí debatir y seguir aprendiendo que lo que está... Un tema muy apasionante y apasionado. Además de verdad, ha sido un placer. No será la última vez. Florencio Carrera, muchas gracias. Encantado. Feliz Semana Santa a todos. Y el que no pueda salir, que sepan que las cámaras y los profesionales de esta casa, de la 8, vamos a intentar llevarles lo mejor de la Semana Santa de Valladolid, ciudad y provincia. Yo no diría feliz Semana Santa, yo diría apasionada Semana Santa. Desde luego. Pues me gusta a mí. La pasión es bueno tenerla para todo en esta vida. También es Semana Santa. Javier Álamo, muchísimas gracias. A vosotros. El jueves que viene vamos a descansar. ¿Dónde estamos el jueves? Sí, pues mira, el Jueves Santo estaremos en las procesiones desde la catedral. Sí, que es algo especial. Esas procesiones que además hay muchas novedades. Van a coincidir todas las cofradías allí. Va a ser un día muy especial por muchas novedades y por muchas cosas. Nos echarán de menos a nosotros, pero podrán ver todo eso. Bueno, no nos van a echar de menos con lo que vamos a ofrecer toda la semana. Estaremos con todos ustedes para acercarles esa Semana Santa del reencuentro, todo ese arte que guardamos en el Museo Nacional y mucho más, pero ese en concreto que podremos ver en nuestras calles. Así que disfruten, que sean una feliz y una muy apasionada Semana Santa. Nos vemos en 15 días. Disfruten. Adiós.